Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos eh, explicando la teoría del conocimiento según el filósofo Santo Tomás de Aquino. Este filósofo sostiene que el conocimiento se desarrolla como un fenómeno, o mejor dicho, la fenomenología del conocimiento se da a partir de la relación entre un sujeto y un objeto. Él lo que sostiene es que para que exista el conocimiento debe haber un sujeto que conozca y un objeto que pueda ser conocido. Esto quiere decir que para Tomás de Aquino este sujeto posee potencias de conocimiento y este objeto posee ciertas características que hace que sea cognoscible, o sea, que se pueda conocer. Estas potencias del conocimiento del sujeto, o capacidades, también las podemos llamar capacidades de conocimientos del sujeto, en el caso del ser humano podemos hablar de dos clasificaciones de estas potencias. Tenemos por un lado las potencias cognoscitivas sensibles y por otro lado la potencia cognoscitiva racional. Cuando estamos hablando de las potencias cognoscitivas sensibles, estamos hablando de las capacidades de conocimiento de los sentidos externos y de los sentidos internos. Y cuando estamos hablando de la potencia cognoscitiva racional, estamos hablando de la capacidad de conocimiento racional, que es la inteligencia. Ambas potencias, o sea, todas estas potencias van a hacer posible el proceso de abstracción que vamos a desarrollar un poco más adelante. Comencemos ahora con lo que son las potencias cognoscitivas sensitivas. Podemos clasificar, sí, podemos hacer una distinción racional de estas potencias, de estas capacidades de conocimiento, diciendo que tenemos por un lado los sentidos externos y por otro lado los sentidos internos. ¿Qué es lo que posibilitan los sentidos? Es la capacidad de poder conocer el mundo, ¿sí? Ya sea los sentidos externos o internos, cada uno con sus funciones van a permitir poder conocer el mundo de alguna manera. ¿Qué es lo que podemos conocer de este mundo a través de los sentidos? Las características secundarias, las características externas o accidentales de los objetos. Eh, Decíamos, ¿no es cierto?, que Tomás de Aquino decía que para poder haber conocimiento tiene que haber un sujeto de conocimiento y el objeto. En el caso de las potencias cognitivas sensitivas, decíamos que son, o sea, requieren de un sujeto. Este sujeto posee potencias cognitivas sensitivas, que son los sentidos externos e internos, y cuando hacemos referencia al objeto que pueden conocer estas potencias cognitivas sensitivas, estamos hablando de objetos concretos, materiales, o también son llamados objetos sensibles. Lo que provocan en el sujeto es la sensación, pero estas potencias cognitivas sensitivas tienen la característica de ser potencias pasivas. ¿Qué quiere decir? Que estas potencias requieren de algún estímulo para que ellas comiencen a funcionar. Entonces, el estímulo, ¿de dónde viene? El estímulo viene del objeto, viene del medio, que va a permitir, o sea, estimular al sentido para que el sentido pueda conocer ese aspecto del objeto. Ahí tenemos el ejemplo de una señora que está eh, oliendo una flor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos al sujeto, que es la señora, y vamos a hablar de su potencia cognitiva sensitiva de sentido externo, que es el olfato, ¿sí? ¿Cuál es el objeto acá? El objeto es la flor, ¿sí? Pero para que el sentido del olfato pueda sentir el aroma, ¿sí? Ese aroma viene como estímulo del objeto, ¿sí? El objeto en sí mismo posee este estímulo que hace que el olfato pueda llegar a sentir este aroma de la flor, ¿sí? Si no hay estímulo,
no se produce la sensación, ¿sí? La sensación se produce en el sujeto, pero si no está el estímulo, si no está el objeto y no está el estímulo, no hay posibilidad de poder, de que se produzca la sensación. Vamos a referirlo a otro sentido externo, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de la vista. ¿La vista puede ver la flor? Sí. ¿Por qué puede ver la flor? Porque hay luz. Si no hubiese luz, la vista no puede captar la forma o el color de la flor, ¿sí? Entonces, el estímulo del medio que me posibilita que yo pueda ver la flor es la luz, pero también el color de la flor, ¿sí? Si no, no se puede desencadenar la acción del sentido de la vista, ¿sí? Esto nos lleva entonces a tener que explicar que los sentidos externos. La clasificación aristotélica y tomista de los sentidos externos es la clasificación tradicional de los sentidos, diciendo que está el sentido del tacto, del gusto, de la vista, del oído y del olfato, ¿sí? Todas estas potencias de conocimiento, o sea, todos estos sentidos externos son sentidos, son potencias cognitivas pasivas, que requieren un estímulo para comenzar a funcionar o empezar a conocer. Tienen algunas funciones y objetos específicos que pueden conocer. Entonces podemos decir que por un lado la función de los sentidos externos es ponernos en contacto con el mundo, ¿sí? Si no tuviésemos los sentidos externos, no podríamos captar nuestro mundo material, que es lo que está sucediendo al exterior. Por lo tanto, tienen los sentidos externos una función de conocimiento, pero también cumplen una función biológica porque nos permiten adaptarnos al medio. Por otro lado, decimos que cada sentido tiene su objeto propio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay objetos que solamente pueden ser captados por ese sentido y no pueden ser captados por otros. Vamos a poner un ejemplo. Ahí tenemos el sentido del gusto. El sentido del gusto, ¿cuál es su objeto propio? Los sabores, ¿sí? O sea que los sabores solamente son posibles de captar a través del sentido externo del gusto. La vista no puede captar los sabores. La vista sí puede captar la luz, pero el sentido del gusto no puede captar la luz, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cada sentido tiene su objeto propio, ¿sí? Pero también podemos hablar de objetos que son comunes, ¿sí? Y esto quiere decir que puede haber objetos que pueden ser captados por distintos sentidos, teniendo en cuenta que cada sentido va a captar según su objeto propio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar del movimiento, ¿sí? Supongamos que nosotros nos estamos hamacando, estamos en el parque y estamos hamacando. El movimiento, ¿a través de qué sentidos lo puedo captar? Y lo puedo captar por un lado, por ejemplo, a través de la vista. También lo puedo captar a través del tacto, ¿sí? Siento la brisa cada vez que me voy moviendo, siento las vibraciones, ¿sí? Y también a través del oído, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un objeto común, el movimiento. ¿Puede ser captado por varios sentidos? Sí, pero cada sentido según su objeto propio, como explicamos anteriormente. Una vez que los sentidos externos realizan su acción, ¿sí? Conocen los objetos exteriores, comienza la función de los sentidos internos. Los sentidos internos, por un lado, actúan recogiendo lo captado por los sentidos externos, ¿sí? O sea que, de alguna manera, todo lo que los sentidos externos toman por separado, el aroma, la luz, los colores, el gusto, todo eso lo toman los sentidos externos por separado, dice, ahora los sentidos internos van a recoger todo eso captado por los sentidos internos, ¿sí? Y
comienzan a relacionar lo captado por los sentidos. Pero no solamente relacionan lo captado por los sentidos externos, sino también relacionan con lo que nos estaba pasando a nosotros en la interioridad. Entonces, por ejemplo, ya vamos a explicar un poco más en profundidad esto cuando veamos o desarrollemos estos sentidos externos. Podemos clasificar los sentidos externos diciendo que, por un lado, está el sentido común, también llamado percepción. Hoy comúnmente lo conocemos como percepción, pero en la filosofía aristotélica y tomista se hablaba de sentido común, o sea, es una expresión filosófica. La imaginación es otro sentido interno, la memoria y la cogitativa en el hombre, que se llama estimativa en los animales. Vamos por sentido. Primero tenemos el sentido común o la percepción. Decíamos sentido común no en el sentido de que juzgamos rectamente las cosas, sino de que podemos captar una totalidad, o sea, podemos percibir una realidad. ¿Sí? Si ustedes lo llaman sentido común o percepción, es lo mismo, es lo que ustedes ven en psicología general como percepción, ¿sí? Eso es el sentido común. ¿Qué es lo que hace el sentido común? Bueno, es el primero que actúa entre los sentidos externos y los demás sentidos internos, ¿sí? O sea que va a ser el encargado de unificar todas las sensaciones, ¿sí? Tanto de los sentidos externos, todo lo que proviene de los sentidos externos, pero también interpretamos esa información, ¿sí? Y le damos un sentido y un significado para nosotros, ¿sí? Entonces, un mismo objeto captado por cada uno de nosotros va a tener un sentido y un significado distinto, puede tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender, por un lado, de lo que percibamos del mundo exterior, más la forma en que tenemos nosotros de recibir esa información, el estado en que en el momento que recibimos la información, ¿sí? Entonces, veamos con el siguiente ejemplo, ¿sí? Por un lado, ahí tenemos, bueno, supongamos que estamos en una estación de trenes y estamos captando toda esa información que vemos ahí, ¿sí? Compara, unifica sensaciones, las relaciona con otro tipo de con otros conocimientos que nosotros habíamos adquirido en otro momento, le damos un sentido y un significado, y si por ejemplo yo les digo, bueno, ahora ustedes, a ver, el tren, ¿está llegando o se está yendo? ¿Sí? Y seguramente muchos van a decir, no, está llegando, otros van a decir, se está yendo, y otros van a decir, no, está quieto. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que, fíjense, todo lo que estamos recibiendo a través de los sentidos externos, nuestra percepción lo unifica y le da un sentido y un significado. ¿Sí? Hace una interpretación de esa información que le dan los sentidos, ¿sí? Los sentidos externos. Entonces, esa interpretación que hacemos de la información que nos dan los sentidos externos es lo que nos permite actuar en el mundo. Si no interpretásemos esa información, sería difícil poder actuar en el mundo. Entonces ahí tenemos otra información que dice que no depende solo de la información captada por los sentidos externos. O sea, sí, depende de esto, pero también depende de lo que esperamos percibir, de nuestras experiencias previas, de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de cómo nos encontremos en ese momento, de nuestro sentido del humor, ¿sí? Todo eso va a hacer que nosotros interpretemos la realidad de una determinada manera, ¿sí? Y ahí un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Es un 6 o es un 9? Ahí claramente depende de la percepción, ¿no es cierto? Los dos tienen razón, están percibiendo la misma realidad, sí. Lo perciben a través de los sentidos externos, el sentido común o la percepción interpreta esa información, pero el sentido y el significado son distintos, porque eso ya depende de la significación que yo le dé. Entonces ahí tenemos la función del sentido común. Vayamos ahora a la imaginación, ¿sí? La imaginación comienza a actuar luego que actúa el sentido común. ¿Qué podemos decir de la imaginación? Por un lado, que la imaginación tiene
la función de producir imágenes, reproducir imágenes, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿sí? La imagen siempre está compuesta por sensaciones, está compuesta por percepciones, ¿sí? O sea que las imágenes que nosotros poseemos dependen de un montón de factores. Y esas imágenes que tenemos nosotros dependen de toda nuestra experiencia. Por ejemplo, recién veíamos el 9 o el 6, ¿sí? Cada uno ahora tiene esa imagen en la mente y ha hecho una interpretación y lo ha vivenciado de una determinada manera. Esa imagen queda en nosotros no solamente como imagen, no solamente como una foto, ¿sí? Sino que queda cargada de nuestra vivencia, ¿sí? Les quiero aclarar algo. Cuando nosotros estamos hablando de imagen, ¿sí? No estamos hablando solamente de la imagen visual, no solamente. Estamos hablando de imágenes sensitivas. Si nosotros podemos captar la realidad a través de distintos sentidos, la imagen, ¿sí? Por eso les quiero hacer la aclaración. Cuando hablamos de imagen acá, de imaginación que produce imágenes, no estamos hablando solamente de la posibilidad de formar una imagen visual, sino también una imagen, puede ser una imagen auditiva, una imagen olfativa, una imagen táctil, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros recordamos a un ser querido, ¿sí? Nos ponemos a querer recordar la imagen de ese ser querido, podemos recordar su figura física, ¿sí? Ahí nos hacemos una imagen visual, pero también podemos recordar su voz. Ahí tenemos una imagen auditiva. También podemos recordar el perfume que usaba, ¿sí? Entonces ahí tenemos una imagen olfativa. Bueno, eso es para que entiendan que cuando hablamos de imagen no estamos hablando solamente de la imagen visual, estamos hablando de una imagen sensible, que puede ser producto de cualquiera de los sentidos, de la combinación de ellos. Y tenemos la posibilidad de que esta imaginación sea reproductora o que sea creadora, ¿sí? Por ejemplo, nos acordamos del frente de nuestra casa. ¿Cómo es el frente de nuestra casa? Bueno, ahí estamos haciendo uso de la imaginación reproductora. La recordamos lo más fiel posible a la realidad, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una imaginación reproductora. Pero también la imaginación tiene la capacidad de poder crear cosas, de poder combinar distintos tipos de imágenes para poder formar un nuevo objeto, ¿sí? Que no quiere decir que esté totalmente desencajado de la realidad. Puede ser muy real, ¿sí? Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de una imaginación lúdica. ¿Qué nos permite la imaginación lúdica? Sobre todo al niño, ¿no? Le da vivencia a esa existencia, a ese momento. Una caja puede ser un auto, puede ser un avión, puede ser un castillo, ¿sí? Nos permite la imaginación poder ensayar roles, o sea que eso es lo que nos permite la imaginación lúdica, o sea, no solamente de jugar y divertirnos, sino también ponernos en situación, darle vivencialidad a este juego, porque nos creemos esa situación, ¿sí? También podemos tener una imaginación de temores, ¿sí? Que nos advierta frente al peligro, ¿sí? No se recuerdan esa imagen de Homero cuando le dice a Bart, está el coco en la casa, ¿sí? Y bueno, a veces esa imaginación de temores nos puede servir. Por ejemplo, yo estoy cocinando y estoy cortando, ¿sí? Y tengo cuidado de no cortarme, porque tengo cuidado al cortar las verduras porque me puedo cortar un dedo, ¿sí? Entonces, me está advirtiendo algo la imaginación de temores ahí, ¿sí? Pero por otro lado, puede ser que en otras situaciones el miedo me paralice, ¿sí? Entonces, tiene su función
positiva, pero por otro lado puede ser que cuando es muy exagerado nos paralice. Bueno, pero no, eso los van a ver después más adelante con otros profesores. Acá solamente queremos identificar las funciones de la imaginación. Puede también ser, por ejemplo, una fantasía o una imaginación de deseos de algo que quisiéramos hacer. Yo ahora, después de tanto tiempo de encierro, estoy deseando irme de viaje, ¿sí? Y el desear es verlo algo lejano, digamos, pero no concretarlo, que es distinto a cuando yo imagino un plan, ¿sí? Cuando yo hay esta diferencia entre la imaginación de deseo y la imaginación del plan, planeadora. Ahí en la imaginación planeadora estoy pensando el viaje, estoy viendo a dónde voy a ir, ¿sí? Estoy haciendo un recorrido, ¿tá? Entonces ahí está la diferencia entre la imaginación de deseo con la imaginación del plano, la planificadora. Bueno, hasta ahí lo que tenemos con respecto a la imaginación. Respecto a la memoria tiene por función poder codificar la información que estamos recibiendo del exterior, ¿sí? Almacenarla en nuestro interior, conservarla y poder recuperar la información en el momento que querramos o no, ¿sí? Pero tienes posibilidad de poder recuperar lo que nosotros ya hemos guardado en nuestra memoria. Ustedes seguramente van a ver las funciones de la memoria mucho más en profundidad, van a hablar de memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria sensitiva, ¿sí? Pueden hacer una clasificación mucho más específica. Acá estamos hablando de la memoria en general. Entonces, la memoria me permite conservar contenidos de vivencias pasadas, ¿sí? La función de la memoria se da eh, en relación estrecha con la memoria. Porque, por ejemplo, cuando nosotros recordamos algo, estamos recordando alguna imagen, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que dijimos imagen en sentido amplio, ¿sí? Alguna imagen, y esta imagen la memoria la localiza en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Pero estamos hablando de un tiempo y un espacio subjetivo, ¿no? De cómo yo viví ese tiempo. Quizás no lo ubique exactamente en un tiempo, de decir, bueno, fue tal fecha, tal hora, y tantos segundos, pero sí sé que fueron en el pasado, ¿sí? Y que algunas son más cercanas y otras son más lejanas, lo que puede reconocer la memoria, ¿sí? El contenido de la memoria es el recuerdo, y como ya habíamos visto también en otro filósofo, en San Agustín, la memoria está ligada a la identidad. Luego tenemos esta función que se llama cogitativa en los seres humanos y estimativa se llama en los animales. ¿Qué función tienen? Esto sí va a variar según según el ser humano o según el animal, porque en el ser humano esta función está regulada por la racionalidad. Y decíamos que la racionalidad es solamente propia de los seres humanos, no de los animales, ¿sí? Entonces, acá hablamos y decimos que la cogitativa o estimativa tiene relación estrecha con el instinto, ¿sí? Y sobre todo con el instinto de conservación, ¿sí? Que hablamos quizás de un instinto animal y un instinto humano, si quieren, para poder diferenciarlo, ¿sí? Pero hace relación con esto, con nuestra propia naturaleza o con la naturaleza del animal y lo que hace al principio de conservación, sobre todo. ¿Qué es lo que captamos de los objetos? Los captamos como útiles o como nocivos, ¿sí? Como algo que nos puede servir o no. Entonces, en función de eso, o nos atraen o nos van a repeler. Percibe un objeto y proyecta el futuro, por ejemplo, captamos algo que nos resulta útil, tendemos hacia ese objeto, ¿sí? Y ahí al final digo lo que dije al principio, ¿no? En el ser humano interviene la razón, por lo tanto no podemos hablar de un instinto puro, sino que esta función está regulada por la razón. Veamos
un ejemplo. Ahí tenemos una oveja y tenemos un lobo, ¿sí? Hagamos relación al instinto, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta al lobo, percibe a la oveja, supongamos que el lobo está hambriento, ¿sí? Percibe a la oveja como útil o como nociva. Nociva es algo que le va a hacer mal. La percibe como útil, como posible alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atender hacia la oveja para poder cazarla y para poder comerla, ¿sí? Pero la oveja también, ¿sí? Tiene instinto y también tiene estimativa. Entonces la oveja ve a el lobo. ¿Y qué hace? Su naturaleza le indica que corre peligro, ¿sí? Entonces entra en alerta y, por ejemplo, va a salir corriendo, va a buscar refugio, ¿sí? Entonces ahí está la estimativa. Y ahí decíamos, en los seres, perdón, en los animales, tener directamente el instinto animal. En el caso del hombre decíamos, lo viene también, aparte del instinto humano, la racionalidad. Entonces les puse otro ejemplo acá. Hace referencia a la cogitativa. Dice, el que se quema con leche ve a una vaca y llora. ¿Qué quiere decir esto? O sea que el ser humano aprende de una manera racional las cosas. Por ejemplo, yo no necesito quemarme, ¿sí? O no necesito quemarme con el fuego para saber que el fuego quema, ¿sí? Eso lo puedo aprender. Lo puedo aprender porque alguien me lo enseñó, porque he captado cosas calientes antes y me han producido algún daño y sé que entonces que el fuego me va a generar un daño mucho mayor, ¿sí? Entonces acá en este caso dice el que se quema con leche ve una vaca y llora, esto ¿por qué? Por la relación que hemos hecho, o sea, porque sabemos que la leche proviene de la vaca, entonces, no sé, el problema que hayamos tenido nos lleva o nos hace relación directa con otro objeto. Bueno, pero eso lo podemos hacer los seres humanos. Por eso hablamos de la cogitativa, no solamente, digamos, como una cuestión de instinto, sino también relacionada con la racionalidad. Decíamos entonces que las potencias cognitivas se dividían en sensibles, sentidos internos y externos, y la potencia cognitiva racional, que es la inteligencia. En el caso de la inteligencia, si nosotros atendemos al término, a lo que significa el término, la palabra, viene de intus legere, que significa leer dentro. O sea que hace referencia a que la inteligencia puede ver un poco más allá de lo que ven los sentidos. Decíamos que los sentidos externos e internos captan las características secundarias de los objetos, las características materiales. En cambio, la inteligencia puede captar la esencia de las cosas. Recuerden lo que nosotros vimos de materia y forma, ¿sí? Entonces acá, ¿qué va a conocer la inteligencia? Aparte de materia, va a conocer la forma también, las características esenciales. Los sentidos no lo pueden captar a eso. Entonces la inteligencia es la que puede captar la esencia de las cosas. Entonces podemos conocer a través de la inteligencia al mundo de una manera abstracta. Y dice Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, dice, no hay nada en el intelecto que anteriormente no haya pasado por los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta filosofía, como es ilemórfica, y decíamos, cuerpo y alma conforman una unidad, para que se produzca el conocimiento necesitamos de las potencias sensitivas y racionales para que se produzca el conocimiento. O sea que el conocimiento comienza en los sentidos externos, internos, y luego actúa la inteligencia. La inteligencia sí va a tener otras funciones distintas, va a poder seguir conociendo más allá de los sentidos,
pero necesita en primera instancia el dato de los sentidos externos e internos para comenzar su función. ¿Sí? Entonces, esta inteligencia, el objeto propio es la esencia, ¿sí? En los sentidos decíamos que el objeto era el objeto sensible. Acá estamos hablando del objeto inteligible, abstracto, por eso hablamos de la esencia. Y una vez que captamos la esencia, nos permite poder elaborar los conceptos de las cosas. Y al concepto lo definimos como una representación intelectual de la esencia de algo, de una cosa. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un concepto y lo que es una imagen. Cuando nosotros veíamos o hablábamos de la imagen, ¿sí? Visual, auditiva, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Decíamos que era sensible, particular y concreta. Por ejemplo, yo tengo la imagen de el árbol que estaba enfrente de la escuela primaria, ¿sí? Entonces es un árbol concreto, particular, que me lleva a determinado tipo de recuerdos, que habrá tenido su aroma particular, que daba determinado tipo de sombra, que tenía determinado tipo de copa. Entonces esa es la imagen que yo me formo de ese árbol que estaba enfrente de mi escuela, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de concepto, ya no estamos hablando de un objeto concreto, ya estamos hablando de algo abstracto y que es universal. Entonces, cuando nosotros hablamos de árbol, no estoy refiriéndome a un árbol concreto, estoy hablando del árbol, de todos los árboles, ¿sí? A todos de todos los sujetos que poseen la esencia árbol. ¿Sí? Por eso decimos que es abstracto, porque es carente de materia, y es universal. Es aplicable a todos los seres que poseen la misma esencia. Estoy hablando de todos los árboles, no solamente el árbol que estaba enfrente de mi escuela, sino de todos los árboles que existen. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia con respecto al conocimiento sensible, que siempre es concreto. El conocimiento racional o intelectual siempre es universal y abstracto.